Juan Gabriel enfrentó un rechazo de la industria inmediato. Le dijeron que no servía, que era pobre, que no era un macho, que un hombre no debía moverse así, vestirse así, ni cantar así. Pero él se defendió con lo único que sabía hacer: arte. Conquistó los corazones de millones con su música y, sin proponérselo, se convirtió en el primer artista mexicano que se atrevió a ser libre, en una época donde ser diferente costaba muy caro. Pero detrás de Juan Gabriel estaba Alberto, un hombre sensible, vulnerable, que nunca terminó de sanar las heridas que lo marcaron desde niño. Por lo que en este video recorreremos el nacimiento y formación de un ídolo, pero también el rechazo, los escándalos y los silencios que enfrentó, sus momentos más brillantes y sus momentos más oscuros. Y quédense hasta el final para entender sus últimos días y los proyectos que dejó inconclusos. Alberto Aguilera. Juan Gabriel se forjó en las paredes de un internado de mejoramiento social para menores en Ciudad Juárez, Chihuahua. Allí, en la frontera con El Paso, Texas, escribió sus primeras canciones. Estuvo recluido ahí desde los 5 hasta los 13 años, nunca salió, nunca recibió visitas, y mientras los padres de los otros niños iban regularmente a verlos, por él no iba nadie. No puedo imaginar la terrible soledad y abandono que experimentó Alberto en esos años, los años más importantes para la formación de un niño. Y lo peor es que cuando su madre, la señora Victoria Valadez, lo dejó ahí, le prometió que volvería pronto. Él se quedó esperándola, y esa promesa jamás se cumplió. Victoria trabajaba como empleada doméstica en una casa y por eso le era imposible tenerlo con ella, y además tenía otros 9 hijos mayores a los que tenía que alimentar y todos tenían que sobrevivir, por lo que tal vez Alberto fue para ella ese hijo del que se tuvo que desatender para poder sobrevivir con los otros 9. Ella estaba sola en Ciudad Juárez, no tenía una red de apoyo, tampoco tenía educación, y Juan Gabriel más tarde comentó que esa fue la decisión más dolorosa en la vida de su madre. Tal vez lo dijo solo para perdonarla, porque la realidad es que su madre lo lastimó muchísimo. Eran originarios de Parácuaro, Michoacán. Ahí nacieron los 10 hijos. Alberto fue el menor. El 7 de enero de 1950, su padre, Gabriel Aguilera, era campesino, al igual que Victoria, y a los 2 meses de haber nacido Alberto, su padre incendió las siembras accidentalmente y el estrés y la culpa que sintió le ocasionaron un colapso mental severo. Fue diagnosticado con esquizofrenia y lo internaron en una institución mental en la Ciudad de México. Nunca regresó, nunca se supo más de él, y Juan Gabriel en entrevistas dice que murió cuando él era un bebé. Además del dolor, esa pérdida dejó a Victoria completamente sola y sumida en la pobreza, y con la gran responsabilidad de criar a sus 10 hijos, migró por diferentes ciudades de Michoacán intentando salir adelante hasta que eventualmente llegó a Ciudad Juárez y ahí se establecieron. Pero afortunadamente sí hubo una persona que fue clave en la formación de Alberto y fue su maestro de hojalatería, el señor Juan Contreras. Él le brindó apoyo y fungió como figura paterna. Además de enseñarle oficios, también descubrió su gran talento para la música, su sensibilidad para escribir, le enseñó a tocar la guitarra y lo motivó a que plasmara sus sentimientos en canciones. De esta forma era más fácil para Alberto lidiar con su soledad. Y a partir de estas dos figuras paternas surgió el nombre de Juan Gabriel. A sus 13 se escapó del internado, y es que además de la soledad y del encierro, Alberto recibía muchas burlas de sus mismos compañeros en esa cultura tan machista, de ese México de los 50, los 60 que no encajaba con sus modales delicados. Y fue su primera experiencia de la cultura a la que se enfrentaría de una forma exponencial un poco más adelante. Y me da la impresión que el día que puso pie fuera de ese internado, también se propuso en recuperar lo perdido, en reponer todos esos vacíos tanto económicos como emocionales que había experimentado. Y lo primero que hizo fue correr a buscar a su madre. Tenía la ingenua ilusión de que una vez que estuvieran juntos iban a recuperar ese vínculo, iban a convivir muy bien como madre e hijo, pero estaba muy equivocado. La señora Victoria lo rechazaba, tal vez por culpa, tal vez porque tantas cosas que había sufrido en su vida le habían endurecido el corazón, tal vez porque se comportaba de forma más delicada o simplemente porque ya se había desconectado emocionalmente. Y de ese dolor surgieron canciones desgarradoras, pero que son tan buenas que hasta hoy y siempre serán recordadas como Se me olvidó otra vez, que muchos creeríamos que es hacia un amor que ya no lo quiere, pero no, es hacia su madre.
Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidó que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. También otro himno, Hasta que te conocí, y se refiere a que hasta que conoció cómo en realidad era su madre, cómo se acabó su ilusión de niño, pues se dio cuenta de lo que era el dolor. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Ay, no, es que simplemente de leer las letras tan humanas y de imaginar cómo se estaba sintiendo, de verdad que se me enchina la piel. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien. Y hay una más para su madre que les quiero mencionar, que ahora es buscando tener paz y perdonar. Yo te perdono. Aunque tú tengas la culpa de toda mi soledad, sin ti aprendí tantas cosas, entre ellas perdonar. Yo te perdono de veras sin recordar tu traición. Para mí es la experiencia más grande de mi amor. Que no vale la pena llorar más por ti, porque yo estoy llorando desde que tú te fuiste, pero a ti qué te importa si no sabes de mí, pero yo te perdono toda tu ingrata ausencia, no importa que mi vida la hayas vuelto infeliz. Y aunque al parecer por esta canción la perdonó, en realidad ya no quiso saber más de ella. Según este artículo de Quién, menciona que uno de sus amigos contó que cuando Juan Gabriel adquirió una mansión en las lomas de Chapultepec y una vez que ya había fallecido su madre, el amigo, como un detalle hacia Juan Gabriel, mandó colocar una fotografía grande de Victoria sobre la chimenea y cuando llegó Alberto le molestó muchísimo. Le dijo, ¿qué hace ahí esa señora? Y él le contestó, es tu madre, Alberto. Pero Juan Gabriel tajantemente le dijo, quítala de ahí, no la quiero volver a ver. Es así como cerró ese pasado doloroso con su mamá. Pero antes de cerrarlo y de que ella se fuera, él se esforzó muchísimo por agradarla. Era como si hizo parte de su propósito de vida el ganarse el cariño de su madre, y aunque tenía el cariño de su hermana mayor Virginia, quien él también veía como una especie de figura materna, y ella sí le ofrecía mucho apoyo y lo aceptaba, naturalmente, muy en el fondo, él seguía deseando que ese amor se lo diera a su madre, a quien tanto anheló durante esa soledad en el internado. Así que para apoyar a su mamá económicamente, a sus 13 añitos pidió trabajo en una iglesia cercana y le dieron el trabajo de ser mozo del sacerdote. Limpiaba su casa, preparaba sus alimentos, lavaba su ropa, pero un día este sacerdote de él. Juan Gabriel nunca habló de eso, fue revelado hasta este 2025 en el reciente documental que estrenó Netflix que se llama Debo, Puedo y Quiero, y es una de las fuentes de información en las que me he basado para hacer este video. Y ellos repasaron todo el archivo, tanto de documentos, escritos y videos inéditos que fue acumulando Juan Gabriel a lo largo de su vida, y supuestamente ahí encontraron esta terrible y dolorosa verdad. Y en caso de haber sido así, fue una injusticia más que se fue añadiendo al alma de Alberto. Pero a pesar de todo esto, él nunca se rindió. Como la música y componer era su pasión, se puso a cantar por todo Ciudad Juárez, en parques, camiones, hasta en las banquetas, y a sus 15 años, en 1965, hizo su debut en televisión. Estaba súper emocionado por esta oportunidad, pero su madre ni siquiera vio el programa. Alberto se presentó como Adán Luna. Ese es el nombre artístico que adoptó en ese momento basado en un cómic de la época, y aunque se veía como un adolescente tímido, ya proyectaba muy buena voz y carisma. Esto lo expuso a la escena musical local y como aún era menor de edad, se metía de contrabando a clubes nocturnos con tal de presentarse como cantante y logró que el cabaret Noa Noa lo pusiera como su cantante oficial. Todos los que lo conocieron en su época del Noa Noa dicen que él les prometió a todos que algún día sería famoso, pero no solo famoso localmente o ahí en Chihuahua, sino quería llegar a la luna como su nombre artístico indicaba, y para dar el siguiente paso tenía que mudarse a la Ciudad de México e ir a tocar puertas.
Lo hizo a sus 18 años en 1968, pero al llegar a la Ciudad de México no tenía contactos, no traía dinero, no conseguía rápido trabajo y lo más lejos que llegó en ese primer intento es ser corista de otras estrellas como de Angélica María o Roberto Jordán. Pero como esto no le daba el suficiente dinero como para sostener su vida en la capital, tuvo que regresar a Ciudad Juárez. Pero no se iba a dar por vencido, así es que a los 2 años decidió regresar. En este momento tenía 20 y lo que hacía era cantar en diferentes fiestas, pero en una, recién llegado, lo acusaron falsamente de robo. Lo encarcelaron en Lecumberri, uno de los penales de alta seguridad donde solamente están las personas que más daño le han hecho a la sociedad, y ahí estaba este pobre muchacho. Pasó 18 meses ahí y este encierro lo hizo revivir esos momentos tan difíciles del internado en su infancia. Y así como de niño se ponía a escribir canciones, pues hizo lo mismo ahora a sus 21, que una de las mayores capacidades que tiene Juan Gabriel y que es de las claves más importantes de este video es su capacidad para tornar algo negativo, algo doloroso, en algo positivo y en arte. De ahí salió el super éxito Me he quedado solo. Pero es una canción alegre, una canción que te transmite esperanza de que pronto va a salir de ahí. Me he quedado solo sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado. Le he pedido al cielo que regrese a mí. Esta ni siquiera era su primera vez en la cárcel. En Juárez lo habían encerrado 3 veces por la misma discriminación machista de la época. En ese entonces te podían arrestar solamente por verte diferente, por los prejuicios y por toda la sociedad conservadora que consideraba cualquier persona que se saliera de la normativa como un degenerado y peligroso para la sociedad. Entonces, aunque todo era difícil, pero Alberto ya se iba acostumbrando a sobrevivir ante tanta adversidad. Tomaba su guitarra y se ponía a cantar ahí en el penal. En el mundo ya no hay paz ni libertad para el que la implora. Se olvidan de Dios. Y en una ocasión que fue la reconocida cantante La Prieta Linda, que a veces iba a llevarle serenata a los presos, el director del penal le dijo que tenía que escuchar a este muchacho que cantaba en la cárcel. Ella lo escuchó y quedó fascinada. Ha contado que se pasaron un montón de horas y ella no podía dejar de escucharlo. ¿Y quién diría que juntos estaban a punto de cambiar toda la historia de la música en español? Pero antes de hablarles de cómo Alberto se convirtió en el divo e ídolo Juan Gabriel, quiero hablarles de los perfumes Dossier, quienes están colaborando conmigo para hacer posible este video, que si hay un perfume de toda la línea de Dossier que tienes que probar, es este, el Amber y Safrón, inspirado en el Baccarat 540, que independientemente de si seas hombre, mujer, la época del año en la que te encuentres, estoy segura que te va a encantar, porque es elegante, dura todo el día, ya sea que lo quieras para ti o un regalo especial ahora que se acercan las fiestas y están corriendo los descuentos de Black Friday. Te aseguro que vas a quedar muy bien con este perfume. Su línea principal son los inspirados en perfumes famosos de diseñador a un precio mucho más accesible, pero también tienen esencias originales, aromatizantes y hasta velas. Todo garantizado por 30 días. Si es que no te gusta la fragancia, puedes devolverla y te regresan tu dinero sin ninguna pregunta. Y les dejo el link aquí abajo para que corran a probarlos, que estoy segura que les van a encantar. Y después de esta pausa para oler bonito, continuemos. Juan Gabriel. La Prieta Linda abogó porque lo dejaran en libertad. Hasta pagó su fianza y lo llevó personalmente con los directivos de la disquera RCA para que le dieran una oportunidad. Ellos quedaron impresionados. Solo no les gustó el nombre de Adán Luna, así que Alberto optó por Juan Gabriel. Firmaron contrato y en 1971 lanzó su primer disco, El alma joven. Juan Gabriel sabía que su primer sencillo, además de ser una buena canción, también tenía que hablar un poco de él y hacer que la gente se identificara con su música. Y por eso eligieron No tengo dinero, que en cuestión de semanas ya se escuchaba en todas las radios. Todos nos identificamos con esa canción. Por fin, y creo que por primera vez en su vida, la vida le sonreía. Lanzó 2 álbumes más, El alma joven 2 y 3, vendía muchos discos, se agotaba conciertos, salía en las revistas y adivinen qué hizo con este primer dinero que estaba ganando. Comprarle una casa a su mamá en Ciudad Juárez. Pero, pues la señora no quiso aceptar esta casa, nunca vivió en ella.
que es algo muy doloroso también, porque no es solamente el desaire, sino lo que significaba para Alberto el por fin lograr ese sueño, por fin llegar hasta donde quería y compartirlo con su mamá, y ella no le interesaba. Aún así, nunca se rindió, la invitaba a viajes, la trataba como a él le hubiera gustado que ella lo tratara, y finalmente la señora falleció en 1974. Y aunque Juan Gabriel ya tenía 24 años, siempre lo persiguió ese dolor del rechazo de su madre. A esta pérdida se le atribuye Amor Eterno, una canción que más adelante grabaría Rocío Dúrcal y es un himno de duelo de habla hispana. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Que recuerdo haberla cantado cuando era pequeña y mis padres me contaban que Juan Gabriel la había compuesto a una señora que en el puerto de Acapulco se le ahogó su bebé y él, al ver el dolor de ella, se inspiró para la letra y aunque sí queda por ese dolor inimaginable que describe, es solo parte de las leyendas de esta canción porque la versión que él respalda es que es una canción para su madre. Aunque después, en 1985, un íntimo amigo de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, publicó un libro llamado Juan Gabriel y yo, que es el libro más polémico de la vida del cantante. Comparte historias íntimas, fotografías íntimas con hombres, cosas muy personales que a esta persona no le correspondía compartir. Y lo que ahí dice Joaquín es que Amor Eterno no es para su madre, sino que es para un chico llamado Marco, que fue el primer amor de la vida de Juan Gabriel, que vivieron 2 años juntos y que en una ocasión en la que él se encontraba dando un concierto en Acapulco, le avisaron que él había tenido un accidente jugando a la ruleta rusa y había muerto. Pero esa versión nunca fue respaldada por Juan Gabriel, hasta logró retirar ese libro de circulación. Independientemente de la historia detrás, la canción es buenísima. Las canciones han sido autobiográficas, ¿no? Las vivencias, Así. solo vivencias, sí. Aunque me preguntan a veces que si una telenovela y tal, que si yo escribí para una telenovela, la realidad es que no. Se adaptan a mis canciones porque no sé hacer canciones por pedido. Yo hago lo que yo siento. Para este punto, inicios de los 70s, ya gran parte del público lo amaba, pero había otro sector muy conservador que lo consideraba pecaminoso. Y es que México aún no estaba listo para un artista de la talla de Juan Gabriel, e inicialmente esto sí amenazó su carrera. El mayor medio de comunicación en esa época era la televisora Televisa, y el dueño, Emilio Azcárraga Milmo, lo quería vetar. Decía que era un peligro para la sociedad el que él se presentara en televisión y en ese tiempo él tenía el poder de destruir cualquier carrera artística, pero no la de alguien como Juan Gabriel, quien ya tenía el pueblo de su lado. El conductor de Siempre en Domingo, Raúl Velasco, hizo caso omiso de esta petición de su jefe. Él dijo que él presentaba talentos, no orientaciones sexuales. Y algo que hacía increíble a Juan Gabriel era que estaba muy confiado en el poder de su talento, en el poder de su arte, y sabía que si jugaba bien sus cartas podía romper esas barreras tan duras que estaban impuestas por la sociedad. Así que en 1974 decidió cantar con mariachi y no iba a fingir ser alguien que no era, o sea, no se iba a presentar como el siguiente Vicente Fernández, sino que iba a adoptar el estilo de charro y la música de macho a sí mismo, no al revés. Tú me hiciste tu enemigo. Pero claro, había líneas que aún no podía cruzar. En su etapa de actor hizo varias películas en las que aparecía como un hombre 100% heterosexual, trabajador, decidido, y sus intereses románticos eran mujeres, como Verónica Castro, en las que aparecía ahí muy enamorado de ellas. El sistema de producción y censura no daban paso a la ambigüedad o a la flexibilidad, tenía que ser de esta forma. Y aunque no era un actor profesional, su carisma y sensibilidad funcionaban muy bien en pantalla. Ahorita vengo, voy por ayuda. No te vayas. Tengo miedo.
Y aunque sí tuvo varios romances, siempre mantuvo su vida personal al margen de su vida pública. Nunca confirmó alguna pareja, no se mostraba abiertamente con nadie, porque Alberto entendía que tenía que proteger a Juan Gabriel. Juan Gabriel era su alter ego y él siempre en entrevistas marcaba una gran diferencia entre Alberto y el artista. Juan Gabriel era su versión luminosa, atrevido y desafiante, pero también el centro de las críticas. Y si se hundía Juan Gabriel, Alberto se hundía con él, así que no se podía dar ese lujo. Ya en sus 30, en los años 80 y en el pico de su carrera, mostraba cada vez más soltura, más confianza en sí mismo y empezó a abrazar más su parte femenina, que usaba traje de charro pero con lentejuelas y bailaba cada vez más provocador, se dejaba llevar por la música y le gustaba envolver a la gente para que todos se relajaran y dejaran de pensar en prejuicios y en diferencias y se unieran en el arte. Y es que a inicios de su carrera, la industria lo etiquetó como un artista para clases bajas, por la sencillez de sus letras, la sencillez de sí mismo, pero era un hombre que le gustaban los retos y si le cerraban una puerta, él hacía lo imposible por tumbarla y empezó a escribir baladas más sofisticadas como Te lo pido por favor o Hasta que te conocí, y algo muy importante es que también empezó a escribir para otros cantantes que sí eran más aceptados por las clases altas como José José. El super éxito Ya lo pasado pasado, la canción más importante de la carrera de José José, es de Juan Gabriel, y también el asociarse con Rocío Dúrcal, una cantante europea y elegante, hizo que se reconociera aún más el gran talento universal y versatilidad de Juan Gabriel. Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no. Yo no me resignaré a perderte nunca, aunque me castigue con ese desprecio que sientes por mí. Pero él siempre quería más y una meta que se le metió en la cabeza era presentarse en Bellas Artes. Un sacrilegio lo consideraron las personas más conservadoras y como gatekeepers de la música clásica de ese entonces, que el director de la Sinfónica Mexicana se negó a dirigir ese concierto. Otros hicieron huelga, pero como tenía el apoyo del presidente de ese entonces, Carlos Salinas, porque Juan Gabriel lo había apoyado en su campaña, lograron que sí se presentara. Consiguió a su propio director de orquesta, Jesús Medina, quien tomó gustoso el papel, y no fue solamente una presentación, sino 3 noches agotadas en Bellas Artes, que desde siempre que veía clips de esos momentos, nunca me imaginaba todo lo que tuvo que pasar para que Juan Gabriel cantara ahí. ¿Hasta cuándo? Y no se quedó ahí porque replicó el mismo concierto ahora en la Plaza de Toros para demostrar que el arte no tiene que ser protegido como un privilegio, sino que tiene que ser un derecho para todos. Y lo más impactante es que todo lo recaudado lo donó a su propio albergue que fundó en Ciudad Juárez llamado Simjase, donde le ofrecía a niños varones vulnerables un hogar para estudiar, alimentarse, tener actividades artísticas y convivir, porque como el arte lo salvó a él, creía que podía salvar a más gente. Y ya ven que les dije que el día que se escapó de su internado se propuso a conseguir todo lo que le hizo falta, pues detrás del brillo de la fama tenía un deseo muy profundo: construir su propia familia, ese calor de hogar, de amor incondicional que tanto careció de niño, y decidió ser papá. Inició adoptando a un niño de su albergue de 12 años, Alberto Aguilera Jr., lo que provocó muchísima controversia, pero no se compara con lo que vendría después, ya que procrearía a un hijo, según los reportes, por inseminación artificial en 1988 y le puso Iván Gabriel Aguilera. No se revelaron sobre los datos de la madre, lo cual dio pie, imagínense, a muchísimas especulaciones. Además que hablar de esto en los 80 era algo súper nuevo, pero este niño se convirtió en la vida entera de Juan Gabriel, quien lo consideraba su tesoro. Poco después adoptó a 2 niños más para extender la familia, Joan Gabriel y Hans Gabriel Aguilera Salas. Juan Gabriel entendía la importancia de una figura materna y esa fue Laura Salas, hermana de su amigo Jesús Salas, y creo que eligió muy bien una mujer fiel que se mantuvo siempre en perfil bajo, entregada a su familia y a sus hijos, y también tuvo un hijo propio en 1995, Jean Gabriel Aguilera Salas, que igual Juan Gabriel adoptó como propio, aunque recientemente en una entrevista vi que Jean dice que él es hijo biológico de Juan Gabriel,
y que sus padres en un punto fueron amigos y en otro sí fueron pareja romántica y luego otra vez amigos. Es todo súper complicado de entender. El punto es que esta familia que formó con Laura Salas era el refugio emocional de Alberto. En el documental de Netflix remarcan muchísimo su etapa de padre, el buen padre que era, cómo siempre estaba para sus hijos, jugaba con ellos, les dedicaba tiempo, hasta se compró un rancho en Santa Fe, Nuevo México y lo adaptó como un paraíso infantil, con animalitos, juegos, salón de clases, espacio para correr y jugar y algo muy importante, privacidad, lejos de los medios mexicanos. Pero desafortunadamente nadie en esos años podía tener una carrera tan grande que fuera libre de controversias. Entre la gloria y el juicio. Un tema muy polémico y recurrente en toda su carrera fue el pago de impuestos. A Juan Gabriel le molestaba muchísimo la idea de que tuviera obligaciones fiscales y había años en los que vendiendo discos, haciendo miles de giras y ganando millones, reportaba cero ingresos a Hacienda, tanto a la Hacienda de México como a la de los Estados Unidos, y él se defendía diciendo que como su arte tocaba el corazón de las personas, les daba alegría, los acompañaba, pues que los artistas deberían de recibir trato preferencial y no pagar impuestos. Pero obviamente que el mundo no funciona así, es una obligación ciudadana y entre más tienes que pagar. Entre el 94 y el 97 le quitaron un montón de propiedades, principalmente en México, porque debía millones y millones de dólares y esto era algo que lo lastimaba profundamente. Pero donde sí se complicaron más las cosas y por la que no pudo lanzar disco en varios años es porque entró en conflictos con su disquera. Y definitivamente es un artista adelantado a su tiempo porque además de su expresión de género, también fue de los primeros artistas en México y en el mundo en recuperar los derechos de sus canciones, muy al estilo Taylor Swift, que se rebeló y regrabó todos sus discos para tener control sobre su música. Juan Gabriel hizo una huelga. No lanzaría disco porque él no necesita de las disqueras necesitan de él. Esa actitud de divo. Entonces por varios años se dedicó a hacer conciertos, dar giras y nada de disco nuevo. Las canciones nuevas las presentaba en vivo y las disqueras empezaron a sentir los estragos de no tener nuevos lanzamientos, por lo que todo culminó en un acuerdo que firmaron en mayo de 1994, donde BMG Ariola le devolvió los derechos de 430 canciones y firmaron un nuevo acuerdo bajo los términos de Juan Gabriel. Y esa es la historia detrás de Qué necesidad, un himno de que no hay que complicarse la vida. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Pero así como estaba enamorado del arte, también así era de perfeccionista. Personas que trabajaron con él dicen que pudo identificar cuando un corista o instrumento desafinaba y les hacía una seña para que pusieran más atención. Y encontré este clip donde estaba grabando, donde le llama la atención a una persona que estaba trabajando con él. A ver, ¿qué? Pusiste a todo el mundo, mi amor. Por eso póngase los audífonos. Para que... Y ni en ese clip ni nadie ha hablado de que fuera irrespetuoso, violento o que se pasara de la raya, pero este nivel de exigencia a algunos les produjo roces y 9 exintegrantes de su banda lo demandaron colectivamente por despido injustificado y un juez les dio la razón y les tuvo que pagar $3 millones. Y al parecer, esta fue la misma razón por la que terminó su amistad con la cantante Rocío Dúrcal. Su amistad se enfrió después de los años 80 porque las disqueras de ellos fueron los primeros en pelearse. La disquera de Juan Gabriel prohibió a la disquera de Rocío Dúrcal el cantar sus temas y, aunque seguían en contacto en esta etapa, su amistad se fue enfriando. Luego se arreglaron estos problemas y volvieron a cantar juntos, lanzaron un último disco en el 97, juntos otra vez, pero cancelaron la gira que tenían programada y a partir de ahí se empezaron a tratar como extraños. El libro polémico que les mencionaba, Juan Gabriel y yo, Joaquín Muñoz, logró volverlo a lanzar en el 2008, después de que lo habían retirado en el 85. Y en esta segunda edición, él incluyó supuestamente la verdadera, entre comillas, razón por la que se quebró la amistad entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Él dijo que el esposo de Rocío Dúrcal, Antonio Morales Jr., había tenido un romance con Juan Gabriel que ella descubrió y que por supuesto provocó todo este quiebre, pero eso fue desmentido por todas las partes y pareciera ser
más una estrategia de este señor por vender este libro. Y otro rumor que me parece que puede tener mucho más sustento es lo que dijo el productor Gustavo Farías, quien trabajó con ellos y reveló que todo se trató de una guerra de egos. Ambos eran divos, ambos ya estaban consolidados como artistas, así que ambos querían tener protagonismo, dirigir el proyecto y ninguno quería ceder, y como Juan Gabriel tenía más poder al ser el compositor, a Rocío Dúrcal simplemente no le pareció. Como este video que me encontré donde estaban ensayando en un estudio de grabación y al parecer Rocío no daba en la nota y Juan Gabriel la corrige, la corrige, la corrige. Quisiera estar afuera de tu casa, ¿no? Escondida para No, escondida para, no, escondida para cuando salga, para cuando salga. Ahí sí. Escondida para cuando salga, para cuando salga. No, para cuando salga, Escondida para cuando salgas. La cara que hace así Juan Gabriel, así como de "Muta, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí?", me parece que vale oro. Este era el nivel de perfeccionismo y aunque considero que Rocío no lo estaba haciendo tan mal, pues sí había esta tensión. Y ella llegó a decir en esta entrevista en el show de Cristina que los mexicanos somos muy sensibles y todo lo tomamos muy personal y que los españoles son muy tajantes y directos y que hubo un choque cultural y que por eso pues ya no pudieron ser amigos. Entonces el mexicano es una persona muy sentida, muy así, muy, ¿no? Yo creo que sí sabes cómo es un poco, ¿no? O sea, es muy dulce, no se le puede subir demasiado la voz. Entonces, a veces uno se puede confundir y si... Por el otro lado, también deberían de saber cómo somos el carácter español. Un poco bruscos, un poco fuerte, hablamos muy cortado, en fin, puede parecer a veces que incluso regañamos, hablamos muy rápido, en fin, todo ese tipo de cosas que otra gente, pues, también conoce, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor he levantado el tono un poquito más de la cuenta y en ese momento no era el momento adecuado ni oportuno. Y fue como un divorcio mediático porque, como se lo dice Cristina, eran como la pareja de las telenovelas. Ustedes dos son para todos nosotros como esos matrimonios de telenovelas, cuando Pues a la son- gente le son- gusta la pareja y queremos que siga. Cuando murió Rocío en el 2006, víctima de cáncer, Juan Gabriel no se presentó, ni siquiera llamó a la familia. Fue muy criticado por esto, pero en las semanas posteriores de sus presentaciones intentó hacerle un homenaje, le dedicaba palabras y le dedicaba canciones y se le vio llorando en presentaciones posteriores. Tal vez tenía culpa, resentimiento o no sabía cómo manejar ese dolor. Y vino una pérdida aún más fuerte, su hermana Virginia, quien para él era como una segunda madre. Ella pasó 7 años en coma hasta que finalmente falleció en el año 2000. Y de esta experiencia tan dolorosa y de la genialidad de Juan Gabriel, por supuesto que tenía que surgir una canción así de grande y fue Abrázame muy fuerte. Le trajo muchísimo brillo a su carrera después de una etapa de no haber tenido tantos hits. Llegó al número 1 del Billboard Latino, cosa que no sucedía desde 1984 con Querida, que de hecho fueron sus únicas 2 canciones en llegar a este puesto, para que vean cómo a veces son las listas de la música que no reflejan como tal el impacto y la longevidad de una canción, porque hay muchas más canciones de Juan Gabriel que debieron haber llegado también a ese lugar. Pero en este punto, en el 2000, Juan Gabriel se posicionaba como un artista actual, no un cantante de los 80s nada más, sino más moderno que nunca. Abrázame muy fuerte, amor, tenme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Y como estaba buscando reconquistar al público y retomar su carrera, emprendió una campaña mediática y le concedió una entrevista a CNN en español en el programa Cara a Cara con el periodista Fernando del Rincón, que él le hizo una entrevista de esas que ya no se hacen. Hoy se hacen podcasts, invitan a los artistas para hablar y que nos quieran hablar de lo que ellos quieran y portarse como sus amigos, pero antes era completamente acusatorio, buscando acorralar al artista para sacarle la verdad y hacerlo sentir culpable, del estilo de Diane Sawyer o Barbara Walters. Y este chico iba con todo, no le interesó hablar de su música, de su arte, de su legado. Él se fue a hacerle preguntas de sus problemas legales, de sus conflictos con otras personas y hasta de su sexualidad. Fue donde salió la frase más icónica de toda la vida de Juan Gabriel: lo que se ve no se pregunta. Juan Gabriel. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? Yo pregunto, Pues yo le respondo con otra pregunta. dígame. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Fue una forma muy de divo de contestar, porque no se negó, pero tampoco le dio el gusto de sacarle la confesión. Puso su límite, así como de esto no vamos a hablar, que hasta los haters de Juan Gabriel en ese momento coincidieron que fue muy inteligente al decir eso. Y esa frase marcó una huella en la cultura popular.
Tal vez en momentos más actuales no hubiera tenido que responder así, sino pudiera haber sido completamente abierto sin ningún problema, pero en ese entonces, perteneciendo a una generación donde todas estas cosas eran muy tabú, respuestas como esa iban desafiando los límites morales de la época. En estos años estaba disfrutando de su popularidad y de su energía, daba conciertos larguísimos, imagínense, dio un concierto de 7 horas en el Estadio Azteca. Terminó cuando ya había salido el sol del siguiente día. ¡Wow! ¡Qué envidia para los que estuvieron ahí! Pero en el 2009 se volvieron a complicar las cosas y de una forma bastante grave. Juan Carlos García, hijo de uno de sus exmúsicos, presentó una demanda en una corte de California afirmando que entre 1982 y 1984, cuando él tenía alrededor de 15 años y Juan Gabriel más de 30, de él. Y a esta acusación se sumó una más de Hugo Longoria, quien dijo que cuando tenía 12 años se acercó a Juan Gabriel a pedirle un autógrafo y él lo agredió, ya saben, de una forma inapropiada. Pero ninguno presentó pruebas, testigos, alguna evidencia que le demostrara a un juez que estaban diciendo la verdad y fueron desestimadas por esta razón. Juan Gabriel y su equipo lo negaron absolutamente todos. Dijeron que Juan Carlos lo que quería era obtener la visa de los Estados Unidos y existe una visa tipo U que se le da a personas que han sido víctimas de cosas así, pero sí fue una batalla legal que duró varios años. Hasta el 2015, un año antes de morir, fue cuando por fin se le declaró no culpable. Y aunque en teoría pudo haber sido verdad, no recibió más acusaciones, no hubo un patrón de acciones como que dijeran que él hacía esto. Así que estas acusaciones en realidad son poco conocidas en su carrera y no fueron tan escandalosas como por ejemplo lo sucedido con Michael Jackson, que a él sí marcaron un antes y un después en su imagen pública. Juan Gabriel nunca fue llevado a juicio ni escalaron tanto como las de Michael Jackson. Y estas acusaciones también coincidieron con un gran bache en su carrera. Su álbum Boleros del 2010 pasó casi desapercibido. La crítica fue muy dura. Dijeron que la producción era pobre y al ser puros boleros, que ya estaba fuera de época, entre comillas. Y es que en esos momentos el género pop estaba dominando toda la música. Y tal vez fue la primera vez que Juan Gabriel experimentó el sentir que no bastaba con todo lo que había hecho y con ser simplemente él, sino que el gusto de la gente estaba cambiando. Y él, al haber sabido siempre adaptarse a las nuevas tendencias, en esta ocasión prefirió guardar silencio. Y aunque no lo expresaba, allegados a él comentan que por un tiempo perdió todo el entusiasmo de grabar música nueva. Última etapa. Sus últimos años estuvieron llenos de contrastes, porque sumado a lo que ya les mencioné, también vinieron problemas de salud. Sufría de diabetes y depresión alta y según dice este artículo también se veía cansado y deprimido. Habla que desde su caída en un concierto en Houston en el 2005, donde se rompió una costilla y se lastimó la cabeza, él ya no volvió a ser el mismo, como que eso le quitó vitalidad y le bajó el ánimo. Y recuerdo que esta caída fue de las primeras que se hicieron así súper virales de un famoso. Los medios reportaban a cada rato cómo estaba. Estrepitosa caída de Juan Gabriel se veía por todas las páginas de internet, las redes sociales. Había gente hasta que le hizo parodias y se abordó tanto con respeto y humor un poco inocente hasta personas que de verdad lo hacían con más malicia. Su ánimo se deterioró aún más en el 2012 cuando su hijo, el primero que adoptó, Alberto Aguilera Jr., se metió en problemas legales en los Estados Unidos. Según la versión de Juan Gabriel, él intentó integrarlo a la familia, pero él nunca quiso. Se vio envuelto en problemas de sustancias y de hecho un hijo de él, o sea, un nieto de Juan Gabriel, falleció por problemas igual con las sustancias ese mismo año. Y las cosas se complicaron tanto entre Juan Gabriel y Alberto Aguilera que hasta puso una orden de restricción Juan Gabriel para que no se acercara a él, porque ya representaba un peligro. Esto de los hijos me parece que es un punto que también le dolía a Juan Gabriel. Lo vi expresado en el documental de Netflix, aunque no lo dijeron de forma explícita, pero el hecho de que ellos hayan crecido y ya para este punto tenían más de 20 años, estaban haciendo sus vidas, tomando sus propios caminos, era algo que lo hacía sentir solo. Ya no eran esos pequeños que necesitaban de su padre y que lo estaban esperando con un abrazo y una sonrisa cuando él regresaba de sus compromisos. Ahora el rancho en Santa Fe, que era como un santuario para él, estaba completamente abandonado. Y muestran un clip ahí donde él va a ver el rancho y está en ruinas, los juegos oxidados,
hay maleza, ya no hay ningún animalito, de verdad que se ve súper descuidado y como que agregaba a esta tristeza que lo iba invadiendo. Además que había muchas personas que estaban a su alrededor por puro interés. Siempre alrededor de una persona tan famosa hay gente que finge cariño y amistad porque busca sacar algún provecho. No siempre es fácil distinguirlo porque se presentan como apoyo, como cercanía, pero sus intenciones con el paso del tiempo se van notando y él lo sabía. En abril del 2014 dio un concierto en Las Vegas de 3 horas y después de eso comenzó con problemas respiratorios, le dio neumonía y tuvo que ser hospitalizado y hasta intubado por 3 semanas para salvarle la vida. De hecho, los doctores le dijeron a Iván, su hijo biológico, quien estaba ya fungiendo como su manager, que nunca iba a volver a cantar. Cuando Juan Gabriel despertó, estaba súper molesto con esto porque para él el ser cantante, el estar en los escenarios era parte de su identidad y afortunadamente sí recuperó la voz y aunque seguía muy afinado, presentaba cierto desgaste y pues ya no sonaba exactamente igual que antes y con alguien tan perfeccionista como Juan Gabriel, eso también le dolía. Y luego algo que lo lastimó mucho en cuanto a la actitud de sus hijos es que según reportes, lo vi en varios artículos como este, desde ese entonces que sufrió esa neumonía, ellos se empezaron a pelear por la herencia. En este artículo comparte la cantante Aida Cuevas que ella acompañó a Juan Gabriel en este proceso de recuperación y que lo notó muy deprimido. Dice, era un hombre muy solitario, yo a veces sentía que tenía depresión. Eso sentía yo, no lo sé. No hablaba mucho, le gustaba escuchar y observar todo el tiempo. Pero nada de esto lo venció. Venía de tantos sufrimientos, de tantos problemas en su pasado, que no iba a dejarse caer por algo así y decidió volver a los escenarios con una gira que se llamó precisamente así, Volver. Como se había presentado por segunda vez en Bellas Artes en el 2013 y por supuesto que esto fue también algo muy importante en su carrera, en el 2014 lanzó un álbum con la música de esa presentación y el álbum fue sumamente exitoso. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada, nada. Este éxito le subió los ánimos y fue cuando comenzó un proyecto que fue también algo icónico tanto en su carrera como en la escena de la música porque comenzó con los dúos, donde hizo duetos con artistas de su época como con Vicente Fernández, Marco Antonio Solís o con artistas nuevos contemporáneos como Natalia Lafourcade, Juanes Espinosa Paz, entre otros. Lanzó el disco Los Dúos en el 2015 y llegó al número 1 del Billboard Latino. Algo que no sucedía desde el 2000 con Abrázame Muy Fuerte y es que además lo acompañó con videos musicales con estos artistas, que los videos también se hicieron tendencia en plataformas. Juan Gabriel estaba con todo que hasta sacó una segunda versión de los dúos. Lanzada en diciembre del 2015 e igualito que el 1, también el 2 llegó al número 1, incluía duetos con Alejandro Fernández, Marc Anthony, que esa canción la hicieron tan bien porque suena tanto como una canción de Marc Anthony como una de Juan Gabriel. Es de las mejores canciones de ese disco. Yo te recuerdo, las hojas bailan. También con Julián Álvarez y hasta invitaron a J Balvin a esa canción, siguiendo todas las tendencias de la época, demostrando que Juan Gabriel podía adaptarse a los gustos de las nuevas generaciones. Personas cercanas a él declararon que a lo largo de toda su carrera fue un adicto al escenario. Era como si su público, el estar ahí cantando, era su medicina emocional. Y lo fue también durante sus últimos años. A pesar de tener ya más de 60, él no quería parar, no quería dejar de hacer conciertos y por esta razón también descuidaba su salud. Y no era nada más, digamos, adicto al escenario por lo que él recibía, sino también porque le gustaba dar. Contrario a otros artistas como Justin Bieber, Miley Cyrus, que no les gusta hacer giras de conciertos, o Michael Jackson, que incluso desarrolló fobia a los escenarios. Con todos los eventos traumáticos que había vivido, ya no quería hacer presentaciones en vivo. O Whitney Houston, que hablamos recientemente, a Juan Gabriel era lo que le inyectaba ánimo, lo que lo hacía sentirse rejuvenecido, amado, en control. Pero obviamente que había momentos de silencios, no todos los días podía dar conciertos ni andar de giras. Su amiga Silvia Orchidi dice en este artículo, Alberto no quería hacerse viejo, se sentía solo, triste, cansado. Y de hecho, esa es precisamente la letra de una de sus últimas canciones. Viejo, solo, lejos, triste y cansado.
el hombre que en algún tiempo escribió sobre la alegría de vivir, sobre buenos días, señor sol, esta noche voy a verla, vamos al Noa Noa, esta primavera te llevaré flores, esas letras con tantas ganas de disfrutar de la vida y tomar retos, ahora componía sobre estar viejo y sin energía. Y como lo dice su amiga Silvia, no quería hacerse viejo. Uno de los clips que presentaron en el documental que me llamó mucho la atención es cuando tenía como unos veintitantos años, a lo mejor inicios de sus treintas, se estiraba la cara hablando de cuánto había cambiado su rostro y que ya no se veía como el joven que en algún momento fue. Esto es lo que se cae conforme van pasando los años. Pues esto se va cayendo, ¿ves? Solo se va abriendo. Ahí, eso es lo correcto. Y luego esto, así, pues mira, ahí está, ahí queda como yo tenía mis ojos cuando tenía 16 años. Y me hace recordar la letra de la canción Abrázame muy fuerte, el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Este es uno de los últimos videos que grabó, donde la verdad se ve una profunda tristeza en sus ojos. No se le ve ese brillo que lo caracterizaba y habla precisamente de eso, de las arrugas en su rostro. Vean bien ¿sí? Vean aquí el tiempo, miren, fíjense bien. Vean ustedes cómo el tiempo es cruel y no perdona a nadie. Vean ustedes mis arrugas, mis ojeras, mis canas, ¿verdad? Así es de cruel el tiempo, miren. Antes yo no tenía ojeras. Muchos han interpretado este video como que era muy vanidoso, pero creo que va mucho más allá de arrugas. Habla de todo con lo que estaba lidiando y a la vez perdiendo fuerzas. Había perdido a su hermana Virginia, a su nieto, el distanciamiento con su hijo Alberto, sus enfermedades, sus hijos habían crecido, lo tenía todo económicamente y entre más trabajaba, más tenía que pagar impuestos, su voz ya no estaba tan fuerte como antes y más que verse feo o guapo, arrugado o no, tal vez para él la vejez era regresar a esa etapa del internado, donde nadie lo veía ni pensaba en él. Que claro, aunque tenía sus fans, pues no era suficiente como para no sentirse solo y tal vez por eso prefirió despedirse y rendirse ante ese enemigo que nunca pudo vencer, el tiempo. Bueno, amores, ya me quiero despedir. Y es que creo que así como ser una persona que siente mucho como lo era él, que tenía las emociones a flor de piel como para transformarlo en arte tan maravilloso, también estas personas tienden a ser más melancólicas y creo que nunca se dio el tiempo de realmente frenar y sanar todo lo que le había tocado vivir. Él quería regresar a los escenarios, era lo único que le importaba, que rechazó el marcapasos para ayudar a su corazón, rechazó otros tratamientos preventivos y emprendió nueva gira. México es todo, con 2X. Tenía un montón de presentaciones tanto en México como en Estados Unidos y hasta en Puerto Rico. Se agotaron los boletos de todas las presentaciones y el primer concierto fue en San Diego, California, el 19 de agosto. Juan Gabriel estaba súper emocionado, pero pues las personas cercanas a él dicen que además de rechazar los tratamientos médicos, tampoco se cuidaba, tampoco dormía lo suficiente, siempre andaba de viaje, no comía bien, todo por estar trabajando. El 26 de agosto dio su último show en Los Ángeles y se veía muy contento. Hay momentos ahí en los que se va a quitar el saco, bailando muy sexymente, la gente le aplaude, por supuesto que todo esto genera mucho bullicio y espectáculo. Pero sí requería sentarse, por eso había sillas en varios puntos del escenario y todavía se sienta como todo un divo. A que le tomen fotos, hasta hace la señal así de que foto por favor y pone toda su pose y quién diría. Y al final de la presentación dejó este mensaje en la pantalla. Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. Sin saberlo, ese mensaje fueron sus últimas palabras públicamente, pero también representaron toda su vida. Siempre fue alguien orgulloso de ser quien era.
A los 2 días murió de un infarto en Santa Mónica, California, consecuencia de agotamiento acumulado y no haber atendido a tiempo sus problemas de salud, siempre empujando su cuerpo más allá de su límite. Y estoy segura que si él hubiera nacido en Estados Unidos o en Inglaterra, sería de las más grandes leyendas de la música universal porque lo hacía todo. Era compositor, productor, arreglista. Sus canciones, tanto propias como de otros artistas, llegaban a súper éxitos, son clásicas, se siguen escuchando. Tenía una capacidad para expresar emociones y de una forma sencilla, sin palabras muy rebuscadas, pero a conectar con la gente y con la experiencia humana, que a veces sus canciones me parecen como un abrazo, como yo también he sentido eso, te acompaño. Y además para todas las edades, que conectan tanto con niños, porque yo les he puesto Juan Gabriel a mis hijos y hasta bailan. Miren, aquí les pongo donde están bailando. A mí también de niña me encantaba y hoy de grande también me gusta mucho. Y aunque sigue muy vivo en nuestros corazones hispanohablantes, creo que merecía mucho más reconocimiento. Él estaba en una época en la que, por ejemplo, los Grammys, nunca recibió ningún Grammy. Tuvo algunas nominaciones y en el 2009 los Latin Grammys le dieron un premio a la excelencia musical, como casi un reconocimiento, pero no es Grammy, algo como simbólico nada más. Pero él viene de una época en la que a nivel internacional la música en español era completamente ignorada. Pero saben, creo que esto de los Grammys y los reconocimientos internacionales era algo que a Juan Gabriel no le quitaba el sueño. Él cantaba para su gente, en su idioma, con su verdad, y eso también lo hace inmenso. Y mientras muchas personas nos hundimos y nos doblamos ante el dolor, él lo hizo su amigo, y que puedes lograr grandes cosas a pesar de haber nacido en la oscuridad. Muchas gracias a los Perfumes Dossier por haber hecho posible este video, también gracias a los miembros. Los invito a ser miembros si les gustaría apoyar al canal de esa forma, pero cualquier forma que ustedes puedan o quieran apoyar este canal cuenta y cuenta muchísimo. Digan en los comentarios cuál es su canción favorita de Juan Gabriel, que es muy difícil para mí decidir. Creo que He venido a pedirte perdón, es la que más canto, de esas que bailo en la regadera. Muchas gracias por ver, regálame un like y nos vemos muy pronto en uno próximo. Adiós.